Bienvenidos amigos, esta es una nueva entrega de nuestra mesa de análisis internacional que estamos realizando desde España con Grupo Intereconomía, desde Argentina con TLV1 y desde México con el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. En esta ocasión, dada la pausa que tuvimos por el verano, en el mes de agosto, tenemos una agenda llena de temas de actualidad que vamos a tratar de abordar en esta entrega. Vamos a empezar con nuestro compañero en España, Rafael Núñez Huesca, de Grupo Intereconomía. Rafa, buenas tardes allá en España, buenos días acá en México. Buenos días para vosotros en América, Miguel, buenas tardes aquí en España, y es un placer volver a estar aquí con vosotros, con nuestros hermanos del otro lado del charco. Qué gusto tenerte de vuelta y bueno, pues hay muchos temas sobre la mesa. Bienvenidos también a nuestros compañeros, a nuestro compañero y amigo de TLV1, Juan Manuel Suaje Pinto, presidente y fundador de este canal argentino que ha tenido ya tanto impacto a nivel de Hispanoamérica e Iberoamérica, y para nosotros siempre es un lujo y un gusto y un placer tenerlos en esta mesa de análisis internacional también, así que creo, Juan Manuel, que bueno que contamos con tu presencia. Ya extrañábamos este ejercicio, ya lo comentamos con Rafa, que esta pausa del verano, el verano para ellos, porque bueno, claro, ustedes están en el estamos invierno. En un invierno pleno acá. Sí. En toda actividad. Pero ya estamos de regreso, así que también, igual como tú escuchaste, que tenemos con Rafa muchísimos temas que se nos han ido acumulando desde la última entrega de esta mesa de análisis internacional que tuvimos en julio. Pues se nos han acumulado muchísimos temas a los cuales vamos a tratar de darles salida en esta entrega. Muchísimas gracias, Miguel, un saludo grande a Rafa, me alegro de estar compartiendo nuevamente este informativo iberoamericano. La verdad que es un placer y saludo a toda la audiencia. ¿Qué te parece si empezamos contigo tocando este tema que yo creo que ha sido el más importante, el más relevante, dentro de todos los que están en la agenda argentina, que ha sido un triunfo para ustedes, especialmente yo creo que para TLV1 y para Proyecto Segunda República, que fue el de haber logrado detener algo que parecía imparable, que era la legalización del aborto, que ya se tenía preparado todo el escenario para que esto fuera un asunto que no tenía vuelta de hoja. Mucha gente, incluyéndome, tengo que reconocerlo, yo creí que esto no se iba a poder evitar, y sin embargo con la labor maravillosa que hicieron ustedes en TLV1 y en Proyecto Segunda República, desplegando a sus expertos como a la doctora Chinda Brandolino en el Congreso y en otros lugares donde hubo debates en medios de comunicación, etcétera, lograron atajar esto y detener, cuando menos temporalmente, esperemos que de manera permanente, este asunto del aborto. Quisiera que empezáramos con ese tema, Juan Manuel, que nos hicieras un comentario sobre la labor que ustedes hicieron y sobre este triunfo que hubo en Argentina a favor de la vida. Muy contentos, no solo la labor que hizo TLV1, Proyecto Segunda República, sino con muchas organizaciones relacionadas para frenar esta ley que de alguna manera en la Cámara de Diputados había pasado sin problema, poca resistencia. Habían logrado media sanción y, por supuesto, para toda media sanción de ley tiene que estar aprobado por la Cámara Superior, que es la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia tiene 3 senadores en esta Cámara. 2 por el oficialismo, oposición y algún grupo minoritario, llamémoslo. Por lo tanto, el sentir de la Argentina profunda hizo pie en una gran movida de muchas organizaciones, de muchos sectores católicos, parroquias, evangelistas, protestantes, en fin, que lograron hacer una gran presión a través de los diferentes gobiernos provinciales para que esta ley no se aprobara. De hecho, hubo grandes debates, participaron muchos de nuestros miembros acá en TLV1, la mayoría de los que han transitado por nuestros estudios, que han sido entrevistados o que formamos parte de toda esta defensa, digamos, de la familia, de las 2 vidas, de las 3 vidas, porque parece como que el hombre no existe en esto. Sin embargo, se logró generar una presión suficiente y también no podemos descartar
el milagro del Espíritu Santo, ¿no? No podemos descartar que más allá de que todos hicimos una gran presión, que se visitó senador por senador, que algunos nos rechazaron, otros nos echaban, otros eran pro aborto 100%, sin embargo, primó la cordura y gracias a Dios y a la presión generada a través de las provincias y a través de todas las movilizaciones que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior del país, se logró que 38 senadores, de la Cámara Alta rechazaran esta ley perniciosa que destruye a la familia, que destruye y ni siquiera contempla nada, por muchos factores. Por el factor que hace al sentido común, que representan las provincias a la Argentina profunda, la Argentina fuerte, la que todavía la familia y los valores siguen manteniendo su esencia, y después también por temas presupuestarios y porque parecía más un capricho el tema del aborto, donde se determinaban habilitar en muchos sectores el tema del aborto en los hospitales públicos y obligar a las clínicas privadas y obligar también, porque formaba parte de la sanción de la ley, significaba que debían obligar a los médicos, a todos los médicos, a practicar el aborto. Ninguno podía rehusarse. De hecho, se podía aplicar 8 años de prisión a quienes se negaran a practicar un aborto o levantaran el sentido de conciencia, llamémoslo. Por lo tanto, bueno, gracias a Dios, entre toda esta gama de conflictividades que traía esta ley, primó la cordura. Por supuesto, también el Espíritu Santo. Debo confesar que la Iglesia Católica, como jerarquía eclesiástica, tuvo un rol muy callado. Tal vez lo tuvo, no conocemos demasiadas presiones de nuestros obispos, pero en las últimas 2 semanas fue la presión tan grande generada sobre nuestro prelado que terminó también sumándose a esta presión como para que la ley fuera rechazada y se volviera de vuelta a foja cero o esperar a nuevos vientos hasta que seguramente la volverán a traer nuevamente cuando haya un poco más de dinero, un poco más de presión, un poco más de medios de comunicación. Pero bueno, fue una lucha Tele-V1 contra todo el sistema mediático que, amparado bajo la ola verde, era todos los programas, todos los entrevistadores, todas las noticias, todos los reporteros, eran todos pro aborto. Todo lo que se hizo en la televisión argentina. Y de los pocos que aparecieron nuestros, que fueron invitados en diferentes programas de televisión, los rodeaban y los atacaban permanentemente para dejarlos mal frente a la opinión pública. Gracias a Dios, la cordura primó, el Espíritu Santo acompañó, y el sentido común de la gente, ¿no?, del pueblo, también acompañó y generó su presión. Así que gracias a Dios esa ley fue rechazada. Por supuesto, el gobierno, que se declaraba provida por parte tanto del presidente de la Nación como la vicepresidente, como la gobernadora de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, como el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, todos se mantenían pro vida, pero sin embargo eran los principales fomentadores de estas leyes. Tal es así que una vez rechazada en el Congreso, automáticamente el presidente de la República dijo, bueno, entonces vamos a hacer una reforma del Código Penal, o sea, que se despenalice el aborto. Por lo tanto, también podía ingerir en cuestionar el cuestionamiento de conciencia que pueden hacer los médicos. Es decir, lo que no podían lograr por la ley de la Cámara Legislativa, querían lograrlo por el Código Penal. Cosa que generó también un rechazo de colegios públicos de abogados y diferentes sectores abogadriles, de las cuales también cuestionaron el tema. Así que tuvieron que cajonearlo hasta nuevo aviso. Pero, como no les bastaba con eso, ahora comenzaron una batalla con la educación sexual integral. Entonces ahora es un desfile de una nueva política educativa en la cual empiezan a adoctrinar a los chicos desde el campo de la ideología de género,
¿no es cierto? Y el tema del aborto y el tema de las parejas homosexuales y toda esta onda, llamémosla de victimización del género, como para llevarlo a los colegios primarios desde primarias edad, llamemos de primer grado, segundo grado, chicos, estamos hablando de 5, 6, 7, 8 y 9 años. Por lo tanto, se ha hecho una operatoria enorme desde el Ministerio de Salud de la Nación en bajar línea en diferentes métodos educativos en diferentes colegios y estados provinciales. O sea que desde el gobierno, aún manifestándose pro vida y la familia tradicional, son los primeros que actúan en contra de todos esos valores. Tal vez porque son presiones frente a la crisis argentina que estamos viviendo, presiones del Fondo Monetario Internacional, presiones del Banco Mundial, presiones de Morgan Stanley, de los grupos de buitre que son los que le prestan a la Argentina, o todos los intermediarios, que también quieren una Argentina vacía, y quieren una Argentina donde no haya no solo jóvenes, sino implementar leyes que hagan a la vacunación de los ancianos, porque creen que los ancianos viven mucho tiempo. Entonces, si crece más población y hay muchos viejos que viven mucho tiempo, pues entonces el dinero que se recauda no va a ser suficiente para pagar la deuda externa. Entonces las propuestas de estos entes mundiales financieros es: terminemos con los viejos, evitemos que nazcan los nuevos y juntemos el dinero que se recauda para pagar deuda externa, etcétera, etcétera. O sea que estamos viviendo una situación muy diabólica, pero que la política nacional está en favor del aborto, en favor de la destrucción de la familia, en favor de la destrucción de la educación tradicional. Vamos ahora de regreso con Rafa hasta España, a Grupo Intereconomía. Yo creo que de lo más relevante que tenemos actualmente en el panorama español, dentro de las muchas cosas que están llamando la atención, pues es evidentemente el desempeño de lo que ha sido este gobierno que está actualmente en la Moncloa, que es el de Pedro Sánchez, y todo este tipo de cosas que se han venido suscitando. La última vez que habíamos platicado, que fue en el mes de julio, pues habíamos visto algunas de las perspectivas que podían suceder y algunos acomodos. Ahorita ya está, creo que un poco más claro, con esta pausa que tuvimos en agosto por el verano, de cómo se están acomodando las cosas, y yo creo que están cayendo las fichas en sus casilleros, ¿no? No sé, me gustaría que nos pudieras dar una actualización de todos los aspectos que tú creas más convenientes y relevantes, por favor, Rafa. Desde luego. Bueno, pues efectivamente el paso de los días, de las semanas y de los meses no hace sino confirmar que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que hay que recordar que está en minoría en el Parlamento español, es un gobierno absolutamente precario y es un gobierno que va dando bandazos. Está sumido en una duda permanente y las rectificaciones son continuas. Por poner un ejemplo, el impuesto para la renta de las personas físicas, que es un impuesto muy importante en España, él anunció que no se iba a tocar, que no se iba a subir, que los españoles no íbamos a pagar más impuestos, y como consecuencia de la presión del partido de extrema izquierda Podemos, ha rectificado y sí, ese impuesto se va a elevar. Más ejemplos de rectificación, la polémica de la venta de armamento a Arabia Saudí. España es el séptimo productor del planeta de armamento contra Yemen. Saben ustedes que Yemen y Arabia Saudí tienen un conflicto. Yo no sé si es que los socialistas españoles pensaban que los saudíes iban a utilizar las armas para decorar un salón o para un museo, pero el caso es que los saudíes tienen intención de utilizarlas para una guerra y de manera unilateral, como digo, el gobierno de España ha rescindido ese contrato. ¿Consecuencias? Pues las navieras y las empresas armamentísticas españolas, sus trabajadores, por mejor decir, han salido a la calle a protestar, y esto parece que puede provocar otra rectificación del gobierno de España. El asunto de Franco es un asunto que lleva arrastrándose desde hace muchos meses. Ustedes que en el Valle de los Caídos, en Madrid, cerca de la capital, enterrado Francisco Franco, se sospechaba que podían sacarlo de su tumba, sacar sus restos
durante el verano. No ha sido así. Se decía, según algunos periodistas parlamentarios que conocen muy bien al presidente, que podría en su lugar colocarse en lugar del actual Valle de los Caídos, hacerse o construirse una suerte de, como existe en Chile, en Santiago, una suerte de museo de la memoria. Ahora parece que lo que pretenden es hacer un cementerio civil. Se especula incluso que se podría retirar la cruz, que hay que recordar que es la más grande del planeta. Estamos sumidos en una incertidumbre permanente, Miguel, y aquí nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser los siguientes pasos del Gobierno de España. Y lo más importante de todo eso, de todo lo que está ocurriendo en España, sigue siendo, desgraciadamente, el problema de los separatistas catalanes. Día 11 de septiembre celebraban el Día de la Región Catalana. En Barcelona hubo una manifestación muy grande, como los últimos años viene celebrándose, reclamando la independencia de Cataluña y la libertad de los presos encarcelados por el golpe de Estado que se produjo el año pasado. Pedro Sánchez no está mostrando ni mucho menos contundencia ni dureza con respecto de los separatistas, más bien está procurando una política de apaciguamiento que, como demostró Chamberlain y Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, no sirve para nada, y como han demostrado los separatistas catalanes durante estos 40 años de democracia en España, ha sido absolutamente inútil. Con el separatismo, el apaciguamiento es inútil, porque ellos lo consideran una debilidad. Es imposible contentar a quien no se quiere contentar. Y los separatistas catalanes no quieren prebendas, no quieren un aumento de la autonomía de la región, no quieren nada de eso, quieren la secesión. Por cierto que, mencionas, el 11 de septiembre, martes, hubo una manifestación separatista, pero el domingo, si no mal recuerdo, el sábado o domingo, hubo otra manifestación de la gente que está rechazando esta postura separatista, que fue una manifestación gigantesca donde se supone, según algunas cifras que yo por ahí vi, se había llegado a reunir cerca de 1 millón de personas, y que mucha de la prensa española no le dio cobertura, incluyendo la ahora tomada por Podemos Radio y Televisión Española, que siempre fue un punto de referencia o un medio de referencia, y que ahora, pues por esta concesión que le ha hecho Pedro Sánchez, según entiendo, a Podemos, y ahora ellos controlan esa línea editorial, pues no le dieron cobertura. Incluso la CNN, si por ahí me tocó ver, dejó, digamos, mal parada a esta postura de tratar de ocultar estas cifras, ¿no?, de los medios españoles. No sé si tengas algún comentario al respecto de esta manifestación gigantesca que hubo el fin de semana en Barcelona. Es cierto, Miguel, que se produjo el pasado domingo una manifestación de carácter españolista en Barcelona. También es cierto que su dimensión, su envergadura no fue ni mucho menos del tamaño de la manifestación independentista del 11 de septiembre. La de carácter español fue menos numerosa, pero de alguna manera es normal y no preocupa, porque las dos grandes manifestaciones españolistas de más de 1 millón de personas se produjeron el año pasado en el mes de octubre, a las pocas horas y a los pocos días de haberse consumado el golpe de Estado. De manera que la resistencia al separatismo dentro de Cataluña goza de músculo. La espiral del silencio que muchos catalanes sufrían parece haberse roto. Incluso ciudadanos catalanes anónimos se dedican a retirar de las vías públicas los numerosos lazos amarillos que representan una solidaridad con los presos separatistas y un símbolo que viene a adjudicarle a España el carácter de Estado totalitario. Digo, estos lazos amarillos están siendo retirados todas las noches. Muchos catalanes colocan banderas de España en sus balcones. Se ha organizado una sociedad civil resistente al separatismo. Es decir, ahora mismo Cataluña está partida en dos. Hay un 50% de separatistas y un 50% de los que no lo son. Y hay un combate que a día de hoy no ha llegado a las manos, no ha llegado a la violencia,
pero sí ha llegado a los estamentos políticos, a los estamentos mediáticos, culturales, sociales, cívicos y hasta deportivos. Este empate infinito parece no estar siendo gestionado por el Gobierno de España, que efectivamente, y tal y como decías, no ha dado una cobertura, llamémosle, digna a la manifestación del pasado domingo. En la televisión española se ha producido una limpieza, entre comillas, de periodistas y de directivos que ellos entendían afines a ideas conservadoras, y ahora mismo Radio Televisión Española es un elemento y una herramienta en manos del Partido Socialista, y además lo han hecho sin ningún tipo de rubor ni vergüenza. Radio Televisión Española ahora mismo es prácticamente un aparato al servicio de Pedro Sánchez. Muchas gracias, Rafa. Vamos ahora con Argentina, con TLV1, para preguntarte, Juan Manuel. Mauricio Macri, ahorita que estabas mencionando sobre la presión, digamos, que ejercen los organismos internacionales como el Fondo Monetario, la ONU, etcétera, él dijo, bueno, leí en alguna declaración que él había reconocido que lo estaban presionando, a lo mejor él dejándose además presionar sin mayor objeción, pero que lo estaban, él reconoció, o eso leí, que lo estaban presionando para esto. Sabemos que son estos grupos muy influyentes, los encargados, los más interesados en que este tipo de políticas antinaturales y antihumanas sean los que se implementen. Así que esto no es de sorpresa. Sí. Puede ser que sea presión, pero desde que Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue el promotor de la agenda gay y la agenda LGTB en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, transformaron la Ciudad de Buenos Aires en una ciudad friendly. Y superior a eso eran creándose casas de transexuales, fomentar subsidios para todos los trans, para todo lo que es matrimonio homosexual. De hecho, la adopción de chicos es más fácil, menos trámite hay que realizar cuando son parejas homosexuales que heterosexuales. Si existe el matrimonio hombre-mujer que quiere adoptar un chico, el trámite es tan engorroso, tan largo, tan conflictivo y con tantos vericuetos que es casi imposible adoptar un chico. Ahora, si hay una unión de hecho por parte de una pareja homosexual, es un trámite automático. De hecho, fueron fomentadores de todo eso. O sea que hablemos de que Mauricio Macri es uno de los grandes mentirosos de la República Argentina. Mentiroso en todo aspecto, mentiroso en su política personal, en la política económica, en la política como gobierno. Podemos ver todo lo que dijo en su campaña y todo lo que está diciendo hoy en día. Es todo lo contrario a lo que se planificó o se planteó. Por lo tanto, no se puede esperar de un mentiroso otra cosa que mentiras. Y todo lo que haya dicho no tiene ningún valor, porque en realidad él ha sido el fomentador inicial desde la política de la Ciudad de Buenos Aires, sin tener que lidiar con los grandes emporios financieros de los cuales tal vez generen presión. Pero él no necesitó ninguna presión, lo hizo a voluntad propia. Muchas gracias, muy interesante. Vamos ahora de regreso con Rafa hasta España, porque precisamente sobre esta situación económica que tú mencionas, también yo quisiera hacer algunas preguntas al respecto a Rafa sobre la situación económica en España, que tiene que ver con este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido una calamidad en muchos sentidos, pero además y específicamente en el sector económico. Así que, Rafa, cuéntanos, por favor. Hay ya cifras que están saliendo a 100 días del gobierno de Pedro Sánchez, que están arrojando una situación pues muy dramática en España. Algunos medios están informando que ha crecido el paro en estos 100 días de gobierno, y además que se ha caído el número de turistas que visitan normalmente, bueno, durante todo el año España, pero especialmente en esta época de verano, y esto es como consecuencia seguramente de la incertidumbre que se ve, porque también yo creo que, y tú me corregirás, ¿crees que se están batiendo los tambores de guerra, como tú estás mencionando, en esta sociedad catalana que está dividida, que además no solamente es la sociedad catalana, realmente este es un problema que está
tanto incentivando, yo creo que a los dos bandos, ¿no? Tanto a los separatistas de otras regiones, a los vascos, a los gallegos, etcétera, pero al mismo tiempo a todos los que sí se consideran españoles y que viven dentro de un país con una diversidad muy amplia y características distintas, incluso algunos idiomas, digamos, que se hablen en diferentes regiones, pero que todos, que esa gente se siente identificada bajo una misma bandera, bajo un mismo himno y una serie de principios básicos que componen la unidad. Y por el otro lado están esta gente que cree o que quisiera tomar ya cada quien su rumbo de manera independiente. ¿Tú crees? Porque bueno, por ahí también vi que se estaba, quizá esta era la finalidad de Pedro Sánchez y obviamente de Podemos, de volver a incendiar el país y provocar una nueva guerra civil. ¿Tú crees que en el ambiente, o más bien tú cómo percibes el ambiente, si es esto real o no es tan dramática la situación? No, yo descarto absolutamente que España vuelva a una guerra civil. La guerra civil del 36 al 39 se produjo por unas circunstancias históricas que hoy han cambiado absolutamente. En aquella no había clase media, muchos españoles no tenían nada que perder. Los españoles del siglo XXI tienen mucho que perder. España es una sociedad próspera, es la 12ª potencia económica del mundo y hay una clase media gigantesca, de manera que hoy nadie se echaría a las calles ni a los campos a pegarse tiros con el vecino. Esto creo que queda absolutamente descartado. Lo que sí que existe es un clima guerra civilista, pero guerra civilista desde el punto de vista intelectual, político y cultural. Es decir, Pedro Sánchez, como hizo antes Zapatero fue el que inauguró esta tendencia o esta costumbre guerra civilista. Lo que sí que existe es una ruptura de la transición española. La transición española se produjo a partir del 20 de noviembre de 1975, día que murió el dictador Francisco Franco. A partir de esa fecha, los políticos españoles de izquierdas y de derechas, y durante los años posteriores a la muerte de Franco, más o menos hasta principios de los años 80, elaboraron una constitución juntos, la primera constitución española en la que concurrían las dos grandes ideologías, la izquierda y la derecha, y se produjo una reconciliación nacional de las élites políticas. El pueblo ya estaba reconciliado hace mucho tiempo. Ese relato de la transición, que había sido un mito en España, además sabes perfectamente, Miguel, que la transición española ha sido luego estudiada en muchos países americanos y de Europa del Este como modelo o ejemplo para países que salen de un régimen dictatorial y quieren abrazarse a la democracia. Digo, ese modelo fue puesto en duda y atacado por Zapatero y hoy está siendo rematado por Pedro Sánchez. Eso es muy peligroso. Ese modelo, según Pedro Sánchez y según Zapatero, según Podemos, por supuesto, es un modelo que habría sido un modelo bastardo en tanto que no se produjo no se pasaron cuentas con los antiguos dirigentes del régimen de Francisco Franco y esa reconciliación, por tanto, no habría sido tal. En tanto que Franco designó a su heredero al título de rey, a Juan Carlos, y Juan Carlos y su hijo sigue gobernando y sigue rigiendo en España, España no sería sino una continuación, una suerte de continuación del régimen de Franco. Y, por tanto, no sería una democracia completa ni homologable a la del resto de Europa. Habría que buscar la legitimidad democrática, no en la transición, dicen desde Podemos y desde el Partido Socialista, sino en la Segunda República Española, que fueron los años previos a la Guerra Civil. Esta quiebra de la transición está despertando, es cierto, viejos rencores en nuestro país. Provocó durante los años de Zapatero una guerra de esquelas en los periódicos, donde unos españoles se lanzaban los muertos a otros. Ahora, con el desenterramiento de Franco, con el cambio masivo de calles que según las izquierdas huelen a régimen franquista, con una reescritura de la transición y de la historia reciente de España, vivimos un momento complejo, convulso, que yo, sin embargo, descarto que acabe en violencia, pero que sí que es cierto que puede resultar muy peligroso porque puede ellos llaman una segunda transición,
¿Esto qué quiere decir? Que la transición de los años 70, finales de los 70, se hizo mal y habría que hacerla de nuevo, construyendo una España republicana, una España laica o, si me apuras, atea, una España de corte confederal, donde sus diferentes regiones podrían o deberían tener derecho a la secesión. En definitiva, una España que se asemejaría a la España ideal del podemismo, de Pablo Iglesias y de Podemos. Sin embargo, pues esta España a la que tú haces referencia, que ellos quisieran llegar o a la que quisieran llevar a todo el país, es una España que evidentemente se dirige hacia una quiebra económica, y eso lo estamos viendo con cifras que se publicaron apenas la semana pasada del índice IBEX 35, en el que se reportaban ya 59 mil millones de euros de pérdida, o sea, de capitales que habían salido de España. Apenas recién entró Pedro Sánchez por esta inestabilidad que tú nos estás haciendo mención. Y hay una cifra que me llamó mucho la atención. Entre enero y junio había caído el índice de la Bolsa de Valores de España un 4,46% en 6 meses, y cayó exactamente lo mismo, un 4,4%, solamente en el primer trimestre de gobierno, que es decir, julio, agosto, o junio, finales de junio, julio y agosto, que es el inicio del periodo de gobierno de Pedro Sánchez. Esto da una idea, creo que muy clara, ustedes lo estarán viviendo además en carne propia, de que ha sido, aparte de todo lo que nos estás comentando en el aspecto social que está generando esta polarización, además tiene un impacto real en la economía, más allá de la ideología o de la postura política, que está siendo totalmente adverso para el pueblo español, ¿no? Yo creo que esto, además, nosotros sabemos que el mercado reacciona en base a este tipo de rumores y pánicos. Entre más se ve que empieza a haber una fuga de capitales por la inestabilidad o por la inseguridad que se pueda ver, esto va a propiciar que esto se haga una cascada y que pueda acabar una situación muy dramática para fines de año. No sé ustedes cómo lo están evaluando en Grupo Intereconomía, que además es un medio aparte, digamos, especializado en estos asuntos de economía. Efectivamente, Miguel, la economía española nadie se atreve a decirlo en el gobierno, porque sería asumir el fracaso de las políticas económicas de 100 días de gobierno, pero la economía española está empezando a desacelerarse. No quiere decir que esté entrando en una crisis, pero sí que la velocidad de crucero que había adquirido en los últimos años de los gobiernos populares, que establecía el crecimiento muy por encima del resto de países de Europa y rebajaba las cifras de paro muy por encima que las del resto de países de Europa. También es cierto que nosotros partíamos de unas cifras de paro aterradoras. Y estas cifras, las que estamos conociendo en los últimos días, parece que ya no son tan buenas. La nueva ministra de Economía ayer asumió incluso que podrían revisarse a la baja los índices de crecimiento, y parece que el clima de inestabilidad política no ayuda. El ejemplo más claro es, una vez más, Cataluña, que es la región más inestable políticamente y más socialmente fracturada, donde la fuga, el exilio, el éxodo de empresas está siendo masivo. Ya van por 4.000 empresas las que se han marchado de Cataluña, como una cosa como la que ocurrió más o menos en Quebec, cuando los referéndums separatistas de Quebec. Cataluña se está descapitalizando, Cataluña ha perdido todos sus grandes bancos, se ha marchado a otras zonas de España, y esto podría, si la situación sigue así, trasladarse y replicarse en el resto de España. Por el momento las cifras no son para aterrorizarse, es cierto, pero hay que recordar que, por ejemplo, el último día del mes de agosto fue el día en el que más empleos se destruyeron en la historia de España. 300.000 empleos se destruyeron el último día del verano. Es cierto que siempre el último día de agosto en España se destruye empleo, porque España es un país de una grandísima vocación turística y es normal que muchos contratos sean temporales.
esa cifra de 300.000 personas nunca se había dado. Parece también que esto podría estar enmarcado, este atisbo de crisis que parece vislumbrar la economía española, también es cierto que podría estar enmarcado en una nueva crisis global que ya algunos economistas empiezan a distinguir en el horizonte. Yo espero que esto no sea así, porque casi parece que ni hemos salido de la anterior crisis cuando nos vamos a asumir en una nueva crisis. Yo espero, como digo, que esto no sea así, pero lo cierto es que en España las cosas ya no van tan bien como iban. Muchas gracias, Rafa. Pues ya que tenemos este tema ahorita en la mesa sobre la cuestión económica, y ahorita, como tú sabes, Rafa, Argentina está pasando por una crisis tremenda en cuanto a una devaluación y una serie de asuntos que también, igual que España, está golpeando la situación en Argentina. Así que vamos con TLV1. Juan Manuel, cuéntanos por favor la situación, y de igual forma que se lo pregunté hace un momento a Rafa sobre la situación económica en España y cómo esta viene a la baja por el gobierno de Pedro Sánchez. Yo quiero hacerte la misma pregunta. Ahorita hay una crisis muy fuerte que hay sobre Argentina, donde estamos viendo una devaluación y una serie de problemas que a mucha gente le están recordando la crisis que se vivió en el 99. Yo quisiera esta voz especializada que ustedes representan en TLV1, que nos puedas dar un diagnóstico sobre la situación real de la economía argentina. ¿Qué se espera, qué prevén que vaya a suceder? Y si esto, además, esta crisis se ha acelerado como una forma de castigar a Argentina precisamente por haber rechazado el aborto de parte de estas instituciones financieras internacionales. Mira, no creo que sea por una cuestión de presión financiera internacional, no presión financiera internacional, sino por la propia incompetencia de manejar la economía, llamémosla de esa manera. Digamos que el gobierno de Mauricio Macri representa a los grupos concentrados de poder, es sionista por naturaleza, por lo tanto él representa los centros de poder, los centros financieros en su mayoría de origen judío. Entonces, porque aparte Mauricio Macri es de origen judío, pero más allá de todo es de los ricos, de los cuales solamente beneficia a los grandes centros de poder. Los centros de poder son los grandes capitalistas nacionales e internacionales. De hecho, su campaña fue bancada por los fondos buitre, que reclamaban a la Argentina el pago de casi 3.000, 4.000 millones de dólares, más otros fondos buitres que equiparaban en un todo en 12.000 millones de dólares, que era mucho dinero en ese momento. Apenas asume Mauricio Macri, a los primeros que desembolsa ese dinero, que los pagan instantáneamente, son esos fondos buitre. Obviamente que recibe el apoyo de ellos. Y después comenzaron a quedar reconstruir la Argentina con grandes obras, etc. Y gobernó con deuda. Él vino a gobernar con deuda externa. De hecho, los mayores préstamos provenieron de entes financieros internacionales, sin duda, que obviamente vienen también con sus llamémoslo, planes de cómo uno debe cumplir con ellos, con sus prerrogativas, pero también con diferentes bancos y centros financieros ocultos, muchos, y entre ellos volver a restablecer relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho es un organismo en el cual audita, ¿cierto?, y habilita a bancos determinados amigos a que presten dinero. Por lo tanto, la situación de la Argentina, desde que asumió el gobierno de Macri, nos endeudamos alrededor de 120.000 millones de dólares, casi más que durante los 12, en 2 años y medio fue eso, casi más de lo que fue todo el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, 12 años de gobierno. Sin embargo, la deuda externa argentina creció enormemente. ¿Qué es lo que hicieron? Para atraer capitales, que era lo que decían, ahora que tenemos una economía abierta, van a venir capitales. ¿Cuál era el modus operandi de traer capitales internacionales? Es crear bonos de los cuales se paga hasta el 50% de interés por año. Vaya. No sé si me explico. Un fondo está lleno de fondos buitres acá, que obviamente vienen con 100.000, 50.000, 10.000 millones de dólares, los invierten y en un año, sin producir nada, sin hacer nada, simplemente tirados al sol, tomando una buena, llamémoslo callaza o una buena, ¿cómo se llama?, margarita, ellos en un año reciben el 50% sin haber hecho nada. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿de dónde sale ese 50%? Si no genera empleo, no genera producción, no hace nada fuera de abultar
las arcas del Banco Central, para que siga emitiendo dinero. Entonces, ¿qué pasó? En un momento determinado, el banco Morgan Stanley decide retirar alrededor de 10.000 o 5.000 millones de dólares. Según Héctor Julián, uno de nuestros expertos, hablaba de alrededor de 3.500 millones, que salió a comprar divisa. Sale a vender peso argentino y obviamente se devalúa el peso. Al devaluar el peso, crece el dólar. Venden los dólares y recompra dólares, y eso hace subir también el valor del dólar. Inevitablemente, Argentina está tan enferma en su sistema financiero por los mismos buitres que son los que ponen dinero y se lo llevan en menos de lo que canta un gallo, implica que nuestro sistema financiero es totalmente vulnerable. Sonará muy complicado, tal vez muy fácil de explicar. Lo que quiero decir es que todo el dinero que ha venido no es dinero para la producción, sino dinero para la especulación. Y lo único que ha hecho el gobierno es fomentar la especulación. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que pedimos dinero afuera, porque los vencimientos de esos bonos que hay que pagar el 50%, no hay dinero en efectivo ni dólares corrientes, entonces, ¿qué es lo que hace? Salimos a pedir dinero afuera. ¿Por qué nos prestan sabiendo que no podemos pagar? Porque ese dinero es para pagar a los socios de ellos, que son los que tienen que levantar el 50%. Tal vez muchos de ellos sean ellos mismos. No sé si me explico. Sí, porque además el negocio es pagar los intereses, no el capital, ¿no? Nada más que intereses sin capital. Imagínense cualquiera que va a recibir el 50% de intereses en un capital, el cual puede retirarse con el capital y los intereses. ¿Cuál es el negocio para la Argentina? Entonces, han enviciado el sistema financiero, el Banco Central, que podemos decir que está en quiebra. Por eso, esta urgencia de salir al Fondo Monetario a pedir, primero eran 30.000 millones, después hablaron que eran 50.000, ahora elevaron la cifra a 60.000 millones de dólares que el Fondo Monetario va a habilitar a través de esos bancos, solamente ese dinero para pagar esos 60.000 millones de dólares que Argentina tiene que cumplir en ese pago de intereses a los acreedores. No sé si me explico. Sí, claro, ahora, ¿cuál es el problema del Fondo Monetario? Dice, nosotros no podemos prestar para que ustedes bajen el valor del dólar. Nosotros podemos prestar para que cobren primero los acreedores y después de cobrar los acreedores puede utilizarse para bienes comunes o servicios, llamémoslo, de producción nacional. Cosa que ese dinero jamás llega, porque generalmente ese dinero entra y sale. Ahora, la deuda le queda al argentino común, el cual tiene que enfrentar casi una inflación galopante, una devaluación del dinero local tremenda, del peso argentino, el incremento de todos los servicios casi el 100% en lo que va del año, en las naftas que han trepado brutalmente, en lo que tiene que ver con impuestos y más impuestos, y creemos que somos el país que más impuestos paga. O sea, la pobreza de la Argentina ha crecido al 35% del 30% que veníamos hasta el año pasado. O sea, cada vez el argentino va viendo su posibilidad de progreso más lejos. Y el hundirse en las cifras y las estadísticas de pobreza, cada vez son más los números que van creciendo. Entonces, estamos viviendo una situación de crisis económica, crisis financiera, crisis social, crisis política, porque el gobierno no sabe con qué sacar de la galera para seguir convenciendo de que el trayecto que está haciendo es el correcto, porque le queda un año de vida. Ahora van a realizarse el grupo de los 20 en el mes de noviembre, fines de noviembre. Han desguazado a las Fuerzas Armadas porque quieren destinar dinero para pagar los compromisos de deuda externa. Por lo tanto, están vaciando todas las cajas previsionales y están reduciendo lo que es el mundo del Estado. Empiezan por las Fuerzas Armadas. Es decir, un país que no tiene Fuerzas Armadas es un país que no existe. Vamos ahora de regreso con Rafa hasta España. Oye, Rafa, otro tema que quería tocar contigo es este asunto que también le hemos dado mucho seguimiento aquí en esta mesa de análisis internacional que han comentado nuestros compañeros de Argentina, que es precisamente el de la invasión musulmana que están teniendo ahorita a raudales y que ahora se ha dramatizado más todavía precisamente por la entrada de Pedro Sánchez, que ha
tomado como una de sus banderas, pues abrir de manera irrestricta prácticamente las fronteras sin ninguna condición. Curiosamente, en Italia, la elección que hubo este año, donde llega un personaje tan singular como Matteo Salvini, que es un católico, nacionalista, bueno, patriota más bien, italiano, que está defendiendo. En México utilizáis la concepción de nacionalista y aquí tiene otra acepción. Sí, efectivamente. Aquí nacionalista es un término peyorativo y el equivalente a vuestro nacionalista yo creo que sería por eso patriota. Quise hacer la corrección. Aquí en México, y yo creo que en toda Hispanoamérica, patriota y nacionalista es un sinónimo, lo usamos indistintamente, para nosotros significa lo mismo, pero en España efectivamente tiene otro significado. Entonces vamos a referirnos a Matteo Salvini como un patriota italiano que está defendiendo los intereses de su país y que ha tomado como bandera pues el cerrar sus fronteras, contrariando incluso obviamente la postura de Francisco, que ha sido uno de los grandes promotores de la apertura. Bueno, a lo que voy es, en Italia van en sentido contrario a como había ido Europa Occidental, encabezado por Alemania, y ahora seguido por España, donde incluso Alemania le pidió vamos a decir, Italia, Austria y Alemania se reunieron recientemente para acordar que iban a cerrar ya sus fronteras, principalmente Austria e Italia, que ellos sí habían tenido esa postura más marcada, y ahora están jalando a Alemania porque saben que Alemania está pasando también por una situación social como nunca lo habían pasado, igual que Suecia, que es un caso también muy interesante, que es el país que más se abrió y ahorita es el país que está tratando de revertir este proceso de locura que han llevado. Y curiosamente, esta reunión de Italia, Alemania y Austria, que acuerdan cerrar las fronteras, pero previo a esto se había reunido, si no mal recuerdo, Angela Merkel con Pedro Sánchez y le había pasado la cuota, digamos, de Alemania a España, para que ahora España fuera el país que más refugiados acogiera en su territorio. Esto yo creo que también es un problema muy grave, que además va a incrementar la velocidad en la que esta situación, tanto de pérdida de empleo como todos los problemas sociales que ya están viviendo, pues se acelere, ¿no? Me gustaría un comentario sobre esto, por favor, Rafa. Efectivamente, Miguel, la inmigración está suponiendo no uno de los temas principales en la Europa contemporánea del siglo XXI, sino el tema principal, el asunto que ocupa y preocupa no solo a los europeos, a los ciudadanos de a pie, al europeo de infantería, por decirlo de alguna manera, sino y sobre todo a las élites políticas, que no están sabiendo en absoluto leer un problema que ya adquiere gigantescas proporciones. No están sabiendo leerlo hasta el punto de que las formaciones políticas tradicionales en toda Europa, quizá con la única excepción de España y Portugal, están viéndose rebasadas y están viéndose superadas por formaciones populistas de derechas o nacionalistas, como ustedes dicen, que están poniendo el asunto y el problema migratorio en un plano hasta ahora desconocido. Sí que es cierto que el problema migratorio se puede leer muy bien simplemente mirando el recorrido que ha hecho Alemania desde hace unos años a esta parte, de la apertura total e irrestricta, como decías tú antes, de fronteras, a unirse a un país como Italia y Austria en asuntos de inmigración, por no hablar del llamado Grupo de Visegrado, los antiguos países comunistas, el bloque de la Europa del Este, quizá por haber padecido un régimen comunista, son los más conscientes del problema que puede suponer abrazarse a las tesis neomarxistas o populistas de izquierdas, y ellos, Polonia, Hungría, con Orbán, Eslovaquia, son quizá la vanguardia de este movimiento contra la inmigración, sobre todo la de carácter
norteafricano o subsahariano, que son de cultura diferente, de idioma diferente, de religión diferente. Esto está siendo mucho más consciente en los países del este que en el centro y occidente de Europa. Sin embargo, en Italia, con Matteo Salvini, parece que también está floreciendo un movimiento contrario a la inmigración. En Francia, con Marine Le Pen, ocurrió y está ocurriendo algo similar. En el Reino Unido, con el Brexit, bueno, el Brexit no fue otra cosa que una reacción contra la política migratoria de Bruselas. Y como digo, es un problema enorme, que ya solo queda España quizá como país buenista en el sentido de que es capaz de celebrar la llegada de un barco con migrantes como si fuera una fiesta, y así ya solo queda España como un país preparado y como un país que celebra la llegada de inmigrantes. En el resto de Europa son ya muy conscientes de que esta situación no solo puede suponer, ya está suponiendo ya un problema grave, sino que puede cambiar, ojo, incluso la faz política del continente. El Brexit no ha sido, repito, otra cosa que una reacción a la inmigración. Muchas gracias. Bueno, quiero hacerles una pregunta a los dos sobre el mismo tema, cada uno obviamente en sus respectivos países, que es precisamente sobre este proceso que se está dando como reacción, tanto en el caso de España como en el caso de Argentina, de rechazo a estas políticas que se están implementando y a lo que vino también de la izquierda en el caso de Argentina, y ahora que lo tienen actual en España. Hay un resurgimiento de las fuerzas de derecha en Europa principalmente, y bueno, pues yo quiero preguntarte primero a ti, Rafa, sobre específicamente esta situación de cara a este posible cambio de gobierno que se puede llevar en meses próximos, si es que se logra acortar el periodo de Pedro Sánchez, que supuestamente estaba programado, como tú nos has comentado, para concluir lo que había dejado pendiente Rajoy en cuanto a su periodo. Así que la pregunta con España, que es la misma que le voy a hacer a Juan Manuel de Argentina, es ¿qué posibilidades hay de que la derecha pueda tener una posición ya dominante o de gobierno, que regresar al gobierno incluso en España, con estos nuevos partidos como Vox, por ejemplo, o alguna otra alternativa que puedan tener oportunidad de emerger ante este rechazo que se está viendo en muchos aspectos y en muchos sectores de la población de España a las políticas aberrantes de la izquierda? Bueno, no creo que convoque elecciones generales en un breve espacio de tiempo, sencillamente porque no le conviene. Él manejará los tiempos y convocará las elecciones según dos criterios. El primero, que haya agotado la legislatura que le resta, o que antes de agotar la legislatura él considere, en base a evidencias demoscópicas, que está en condiciones de ganar las elecciones con cierta holgura. Yo creo que en este momento, y más después de haber dimitido su ministra de Sanidad por plagiar una tesis, un trabajo de fin de máster, y además está siendo él mismo cuestionado por haber hecho lo mismo, por haber plagiado una tesis doctoral. Los periódicos españoles están haciendo eco del asunto. No está Pedro Sánchez en condiciones de ganar unas elecciones, de manera que yo entiendo que él procurará por todos los medios mantenerse en el poder y aguantar, apretar los dientes y esperar que pase la tempestad. Aún así, y si por alguna circunstancia las elecciones se precipitaran y se celebraran en los próximos meses, yo pienso que en este momento sería el centro derecha. Lo pienso porque por una sensación personal, por un olfato periodístico, pero también porque las últimas semanas se han estado publicando algunas encuestas que así lo dicen. El centro derecha, es decir, el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, y el partido de Pablo Casado, del recién estrenado presidente del Partido Popular, Pablo Casado, esas dos fuerzas juntas, es posible que lograran la mayoría de escaños del Parlamento.
Sería, eso sí, una mayoría precaria, una mayoría que está establecida en el Parlamento Nacional en 175 escaños y apenas obtendrían, según las encuestas, 176, 177. El otro bloque, que sería el Partido Socialista, Podemos y todos los partiditos minúsculos separatistas, estarían también todos juntos, sumándolos a todos, que serían 7 u 8 partidos, también rozando la mayoría. De manera que, de haber elecciones a día de hoy, parece que España estaría partida en dos y podría ocurrir cualquier cosa. En cualquier caso, ya digo, yo tengo la sensación de que volvería el centro-derecha, por supuesto, en coalición. Los liberales de Albert Rivera, Ciudadanos, y los conservadores de Pablo Casado, Partido Popular. Bueno, pues la misma pregunta para ti, Juan Manuel, la misma que le acabo de hacer a Rafa, sobre la situación política en Argentina. El periodo de Mauricio Macri concluye, como tú nos has comentado. Bueno, el próximo año hay elecciones, están programadas para el 2019, y yo quiero preguntarte, bueno, ustedes, a diferencia de España, ustedes tienen una alternativa que ustedes representan directamente, que es el proyecto Segunda República. ¿Qué posibilidades hay de que ustedes puedan tener una posición también que llegue a tener representación en las cámaras o incluso en el gobierno, de cara precisamente a todo esto, esta decepción? Ustedes son un país, bueno, además de que ha sido industrial a lo largo de muchas décadas, que ha tenido, incluso si no mal recuerdo, en la década de los 60 llegaron a tener el nivel de vida más alto del continente, por encima de Canadá y de Estados Unidos. Han desarrollado mucha industria también, y bueno, pues ahorita ver esta situación es verdaderamente dramático, ¿no? Además, si no tengo mal el dato, ustedes tienen la misma población o muy similar a la cantidad de población que tiene España. Si no me recuerdo, están ustedes alrededor de 44 millones. 44, y España debe tener como 45 por ahí. O sea, básicamente tienen la misma población. La diferencia es que ustedes tienen un país inmensamente más grande en cuanto a territorio, y eso también es un potencial de crecimiento muy grande. Es decir, el asunto aquí no es que sean un país que necesite leyes en contra de la procreación, sino al contrario, tendrían que estar fomentando el crecimiento de la población, porque son un país, por el tamaño que tienen, pues es un país que está, yo pudiera decir, prácticamente despoblado, ¿no? Bueno, sin duda, tenemos más de la mitad del territorio vacío. Nosotros somos casi 10 veces el tamaño de España. Vaya. Sin embargo, aparte con las riquezas y todo lo que tiene, pero es un país vacío, poca población, y también está el interés de cuanto más los usureros endeudan un país, mañana pueden hacer canje de deuda por territorio. Exacto. Y yo creo que a la Argentina la están empujando una crisis sin precedente, sin fuerzas armadas, sin poderes que puedan reaccionar, haciendo a la gente correr a través de cómo sobrevivir y llegar a fin de mes, con el 35% de pobreza que puede llegar a seguir creciendo, con una crisis institucional muy grande, donde Argentina quieren hacer creer que es un país ingobernable. Y en realidad han gobernado todos los partidos posibles que nos han traído a esto. Hablemos que tanto el partido peronista como el partido radical, como los partidos progresistas, todos responden a dos líneas clave, que es la que se han impuesto en toda Hispanoamérica. Es la socialdemocracia y la democracia cristiana, que son dos partidos que chocan entre sí, pero que se dan la mano por algunos lados. Y en el fondo están de acuerdo en determinados puntos. Y nosotros estamos viviendo la infiltración de estos dos grandes partidos o estas dos líneas europeas en todos los partidos que hacen a la política hispanoamericana. Entonces, estamos frente a una disolución de otros partidos para generar una hegemonía en esos dos, que es una pelea, digamos, no sin precedentes, sino es una pelea en la cual no permite una salida clara y un crecimiento y desarrollo de los pueblos. Claro. Eso es lo que es una pelea entre sí, donde cada uno es peor que el otro y ambos responden al mismo sistema, que es la usura internacional. Entonces,
Estamos viviendo llamemos una extinción. Nosotros queremos restablecer una segunda república, romper con esta república, crear una línea de política nueva donde la soberanía, la fortaleza de la moneda, la liberación de las instituciones del dinero, el estudio y el análisis e investigación de las deudas externas, qué pasó, y por supuesto restablecer valores y tradiciones que hacen a la familia, al crecimiento, para ocupar este territorio de argentinos y no que vengan chinos o Israel o todas estas proyecciones que hay sobre nuestra Patagonia y otros sectores muy ricos. Sobre este tema es con el que vamos a cerrar, precisamente, qué bueno que lo traes a la mesa, es precisamente, igual que lo comentamos hace ratito con Rafa de Intereconomía, sobre este proceso de posible cambio de gobierno que está ahí en la mesa, que es uno de los temas a debatir. Ustedes, bueno, mencionaste hace un momento, dentro de un año viene un cambio de gobierno, se termina el periodo de Macri, según te entendí, y ustedes, la única alternativa que hay realmente en Argentina para poder enfrentar este tipo de problemas, y la única alternativa ya trabajando y que está en las calles haciendo labor, pues es evidentemente el proyecto que ustedes representan, que es Proyecto Segunda República. Y yo quiero preguntarte, y con esto terminar esta mesa de análisis en esta ocasión, la población en general de Argentina que está viendo y viviendo, padeciendo estas calamidades con los gobiernos de izquierda y ahora con los los liberales, etcétera, están viendo, son conscientes de que el PCR es la alternativa que necesitan, y qué tanto está creciendo y qué posibilidades tienen ustedes o calculan que vayan a tener de cara al próximo proceso electoral que tendrán el próximo año. Mira, de todos los sectores analizan de que el Mauricio Macri difícilmente vaya a terminar su periodo. De hecho, creemos que en la reunión de los 20, cuando se haga en la Argentina, le den la mano y le digan muchas gracias por sus servicios, ya cumplió su etapa, ahora tiene que venir otro gobierno de transición porque usted no lo puede manejar. Claro. Se supone que había traído el Dream Team, ¿no? ¿Eso para cuándo va a ser, esa reunión del grupo de los 20? Eso va a ser a fines de noviembre, primeros días de diciembre. Correcto. Pero dura varios días, que abarca desde el 30 de noviembre a diciembre. Como se hace acá y nosotros no tenemos fuerzas armadas, la idea es que todos los países que se van a juntar van a traer sus fuerzas armadas y se van a ocupar de dar seguridad de la que supuestamente nosotros no podemos, porque no tenemos. Eso es la cosa más aberrante que puede existir. Nosotros, al traer esta proyección de Proyecto Segunda República, que es una nueva línea política de más concientización sobre nuestros 5 pilares, ¿no?, que acabo de mencionar recién, tenemos un rol muy chico, llamémoslo casi, no te diré inexistente, pero va haciendo pie a través de TV1 y otros medios que nos van tomando como una línea de salida posible. ¿Qué es lo que nos ha dado un gran espaldarazo? El conflicto de la vida y el tema del aborto. Eso ha hecho que nuestro proyecto político tuviera una dimensión mucho más amplia. De hecho, abrimos los brazos a todos los sectores pro vida, de los cuales es la mitad de la población o más de la mitad de la población. O sea, que no encuentran eco en la mayoría de los partidos políticos porque son todos pro aborto, son todos progresistas en lo cultural, medio marxistas en lo cultural, pero son todos liberales en lo económico, ¿no? Todos están dispuestos a sentarse y agarrar la vaca y sacarle leche a la vaca de los intereses de toda esta sinarquía y esta usura internacional. Están todos dispuestos a bajarse los pantalones en ese aspecto. El único es Proyecto Segunda República. Estamos viendo que hay un mundo pro vida que empieza a reconocer en el Proyecto Segunda República como una alternativa concreta, válida, porque la problemática del pro vida es una consecuencia de todo lo anterior, de la economía, de la política, de la educación, de la salud, ¿no es cierto? Si todo eso está mal, las presiones van a generar para que se implemente la política del aborto, ¿no es cierto? Si solamente nos encasillamos en ese mundo, pues entonces no tendremos futuro y será una cosa híbrida que no tendrá sentido. Arrastrando eso sobre la problemática general de todos estos factores que desencadenan en el aborto, es lo que están comenzando los movimientos pro vida a escucharnos, a entender y a empezar a encolumnarse.
Esa es la virtud y creemos que para las elecciones del 2019, aunque son pasado mañana, porque el tiempo vuela, Claro. creemos que vamos a poder tener un rol no importante, pero suficiente como para poder dar batalla en ambas cámaras. No Excelente. seremos gobierno, eso dependerá de otro periodo, pero por lo menos tener un pie adentro va a significar un gran adelanto, un gran avance para todos los que pensamos dentro de una línea nacional hispanista, de una patria Perfecto. lógica, católica, nacional. Excelente, pues esperemos que así sea y bueno, pues que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde fuera de Argentina para apoyarlos como su plataforma, lo que necesitaría el gobierno de Argentina, pues ojalá y que sume y sirva para poder también ser un factor que contribuya a que ustedes puedan llegar a tener una representación en las cámaras y en el gobierno. Y bueno, pues yo estoy convencido de que tienen ustedes el mejor proyecto evidentemente, pero además yo creo que tienen mucho respaldo incluso fuera de Argentina y hay que hacerlo valer y hay que hacerlo sentir también. Este tipo de ejercicios que estamos haciendo con Grupo Intereconomía y con ustedes y desde acá de México, yo creo que está siendo muy bien recibido. Tú has visto que ha tenido muy buena aceptación, ha habido comentarios, la mayoría, el 98% de comentarios han sido favorables, de gente muy contenta, satisfecha, así que esta dinámica que estamos generando hay que capitalizarla por bien de ustedes y de Argentina. Sin duda, la globalización nos está llevando a todos puestos, ya no hay diferencias entre países. Entonces, si hay una orden moral, un orden lógico de soberanía, de moneda, de patria, de familia, ¿no es cierto?, y de Dios, entonces creo que todos nuestros países tienen una posibilidad, hay una luz al final del camino, y creo que amerita a todos nuestros países frente a esta globalización que sufrimos todos lo mismo. Yo creo que una receta en un país que pueda despegar, creo que es un efecto multiplicador y contagioso para todos nuestros hermanos hispanoamericanos. Sin duda, así es. Pues te agradezco, estimado Gracias, colega, amigo, Juan Manuel, por este tiempo, por todo lo que nos has comentado. Gracias también a ti, Rafa, por este tiempo, a Grupo Intereconomía, por este apoyo. Creo que ha sido, como siempre, muy refrescante, muy gratificante tenerlos a ambos y a sus respectivos medios, intercambiando esta información, estos análisis, puntos de vista. Somos, sin duda alguna, la voz que está diciendo las cosas que todo el resto de medios de Hispanoamérica están callando. Y bueno, pues tenemos esa responsabilidad también de cara a toda la gente que nos ha hecho el favor de vernos, de seguirnos, de comentarnos. Yo creo que estamos siendo esa voz que esa gente necesitaba escuchar. Y bueno, pues este esfuerzo que gracias a Grupo Intereconomía y gracias a TLV1 y bueno, de parte en México del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica estamos llevando a cabo. Yo espero que este ejercicio que nos ha servido a todos tenga vigencia por mucho tiempo y que sea un punto de referencia. Muchas gracias, Rafael Núñez Huesca desde España, de Grupo Intereconomía. Muy interesante, Rafa, todo lo que nos has comentado, como siempre muy actualizado, la mejor visión que tenemos de España, evidentemente la de Grupo Intereconomía, dignísimamente representado por ti. Gracias por tu participación en esta mesa de análisis internacional. Fue muy bien recibida los videos que hemos estado subiendo de las mesas anteriores. La gente nos ha agradecido mucho. Lo he podido comprobar y me felicito y lo celebro, desde luego. Excelente. Bueno, pues Rafa, te agradezco tu tiempo, todo tu conocimiento, a Grupo Intereconomía por este espacio también y esperemos vernos pronto, Rafa. Un placer, Miguel. Muchas gracias. A los hermanos mexicanos, gracias a ti, argentinos y de toda Hispanoamérica. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias, Rafa, a Grupo, gracias a TLV1 por también esta presencia en este esfuerzo que estamos haciendo internacional por llevar esta voz unificada iberoamericana para mostrar en todo el mundo que tenemos la claridad del análisis
y bueno, pues que somos la voz que está diciendo las verdades que todos los demás medios están ocultando, sin duda alguna. Enorme abrazo, Miguel, gracias, Rafa, y nos veremos en la próxima. Por supuesto, que esperemos sea pronto. Muchas gracias a ustedes por su atención y los esperamos en la próxima entrega.